Muy buenas noches a todos nuestros participantes, a todos los que nos siguen desde la plataforma educativa virtual. Les damos la bienvenida a la Cámara Internacional de Medio Ambiente. El día de hoy vamos a empezar con el tema de legislación ambiental. Vamos a ver algunas normas, algunas leyes, tanto nacionales como internacionales, que rigen para proteger el buen uso, el uso sostenible de nuestros recursos naturales. Pero, primero, ¿qué entendemos por ley? Por una ley. ¿Qué entendemos por ley? Bueno, una ley es una regla o norma establecida por una autoridad superior para regular, de acuerdo con la justicia, algún aspecto de las relaciones sociales. Entonces, ¿qué será una ley ambiental? También son normas o reglas que son dictadas por los estados nacionales o provinciales, pueden ser regionales o distritales. ¿Para qué? Para estas tienden al uso racional de los recursos naturales, ¿no? Por ejemplo, queremos hacer uso del agua, entonces tenemos que ver las normativas que rigen el uso del agua. Tanto los ECAs, pueden ser los LMPs o los BMA, ¿no? Nosotros vamos a ver en el transcurso de todo este curso al día de hoy, cómo es que se rigen estas normas, ¿no? Los decretos, las leyes, en qué año se dieron, cuáles son sus antecedentes, ¿no? Primero, una pequeña introducción. La legislación ambiental se da a partir de la década de 1990 aquí en América Latina. Estos se dan como productos de la nueva conciencia en todo el mundo. Ya esto empezó en 1971, 1900 por ahí. Entonces esto se da en Phoenix por una convención de ambientalistas, ¿no? Que se preocuparon por el tema del cambio climático, ¿no? Desde ahí empiezan a tenerse preocupaciones por el medio ambiente, por el uso sostenible de los recursos naturales, ¿no? La inclusión de la variable ambiental es el nuevo pilar a considerar. La sociedad ya no puede darse el lujo de no incluir el aspecto ambiental en las distintas actividades del hombre, antes, durante y después de los procesos y actividades humanas. Esto está muy claro, señores, ya que cada proceso, cada actividad que nosotros realicemos contrae un aspecto de impacto ambiental. Estos pueden ser negativos, pueden ser positivos, ¿no? De repente para nosotros por la necesidad de comer, ¿no? Por la necesidad de comer tenemos que hacer diferentes procesos. Por ejemplo, para comer un pedazo de carne, ¿qué va a pasar, no? Tenemos que matar a un animal. Pero ¿qué impacto va a tener esa matanza de animal, no? Todo lo que contrae eso. Entonces nosotros tenemos que ver, tenemos que empezar a concientizar, ¿no? Los aspectos ambientales y los impactos ambientales de cada actividad que nosotros realicemos. Ahí tenemos un cuadro también donde nos dice en qué año y qué países empezaron a tener legislaciones ambientales, ¿no? Por ejemplo, el primero fue Colombia con el decreto 2811, que es la ley del ambiente, ¿no? En 1974. Pero miren quién está último, quién fue el último en crear la ley general del ambiente, la ley 28611. Claro que sí, nosotros los peruanos, aquí en Perú, ¿no? Este cuadro tiene como fuente CEPAL, es una serie de recursos naturales e infraestructura número 134, dentro de los conceptos básicos para entender la legislación ambiental.
Ya que hemos visto un poco de cómo empieza esta legislación ambiental en todo el mundo, vamos a ver algunas normativas internacionales, algunos protocolos, algunos tratados que se dieron como antecedentes a todo esto. Por ejemplo, tenemos el Tratado sobre el Clima en 1947, ¿no?, que fue ratificado por una resolución suprema en 1949 y entró en vigencia recién en 1950. Luego sigue el acuerdo para la creación del Instituto Interamericano para la Investigación del Cambio Global. Esto fue en Montevideo y entró en vigencia en 1995. Luego sigue la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Esto fue en Nueva York en 1992 y entró en vigencia en 1994. Así como estos, también tenemos la Declaración de Río sobre el Medio Ambiente y el Desarrollo. ¿Cuál es el propósito de esta declaración? Determinar qué reformas medioambientales eran necesarias emprender a largo plazo e iniciar procesos para su implantación y supervisión internacional, ¿no? Entonces, esta declaración de Río, ¿no?, determinó qué tenemos que hacer para poder iniciar, ¿no?, para supervisar, para fiscalizar el uso adecuado de nuestros recursos, ¿no? ¿Cuáles son los objetivos de esta declaración? Bueno, el primer objetivo fue establecer una alianza mundial nueva y equitativa mediante la creación de nuevos niveles de cooperación entre los estados, los sectores claves de las sociedades y las personas. Luego fue también otro objetivo que tuvo esta declaración fue procurar alcanzar acuerdos internacionales en los que se respeten los intereses de todos y se proteja la integridad del sistema ambiental y del desarrollo mundial. Entonces, creo que todas estas normativas tienen un objetivo común, ¿no? Utilizar nuestros recursos de manera sostenible, sin que de repente, sin dañar a algunos ecosistemas, ¿no? Por ejemplo, tenemos la gran problemática de los residuos sólidos, ¿no? Aquí en Perú se creó la Ley General de Residuos Sólidos junto con su reglamento. ¿Esto para qué? Para poder fiscalizar, para poder ordenar, para poder tener un parámetro, un límite de todos estos residuos que nosotros generamos al hacer diferentes actividades, tanto como industriales, tanto aquí en casa, ¿no? En casa también generamos residuos para cocinar, en el tacho de basura del baño, ¿no? Nosotros mismos que hacemos proyectos, trabajos, entonces también generamos algunos residuos, como por ejemplo hacemos un trabajo, utilizamos solamente una cara y luego ¿qué pasa? A veces lo desechamos. En mi caso yo agarro, hay hojas que ya no utilizo, entonces lo que hago es dárselo a mi hermano menor para que en la parte de atrás empiece a hacer sus ejercicios de matemáticas que les dejan en el colegio. Entonces de alguna manera estamos reciclando para que él no agarre un bloc de repente y utilice más papel, ¿no? Entonces creo que es una iniciativa que cada uno podemos hacer, ¿no? En nuestras casas podemos empezar a segregar nuestros residuos. Hay algunas veces que nuestras mamás agarran el aceite y ¿qué pasa? Al desagüe, ¿no? Lo verten de frente ahí al caño. Entonces, ¿cuál sería una medida? De repente una macetita con tierra y tenerlo ahí, ¿no? O por último, semanalmente tener una botella y recolectar los aceites quemados en eso, ¿no? Y luego ya disponerlos de una manera adecuada, ¿no? Entonces todas estas normativas, tanto nacionales como internacionales, nos ayudan de alguna manera a equilibrar el uso de nuestros recursos, ¿no? Sigamos. También tenemos aquí el Mandato de Berlín en la Convención Marco sobre el Cambio Climático, ¿no? Es la primera conferencia de las partes de la Convención Marco sobre el Cambio Climático.
tuvo lugar en Berlín el 29 de marzo al 7 de abril de 1995. ¿En qué se basó? Bueno, se basó en la distinción hecha entre países desarrollados y países en vías de desarrollo en la Convención Marco. Luego, el muy conocido Protocolo de Kioto, ¿no?, que estableció compromisos vinculantes de limitación y reducción de emisiones para 6 gases de efecto invernadero, como es el dióxido de carbono, tenemos el metano, el óxido de nitrosos, los halocarburos y los compuestos relacionados como el hexafluoruro de azufre, ¿no? Todos estos gases de efecto invernadero, ¿qué es lo que pasa? Si nosotros no reducimos estas emisiones, nuestra capa de ozono se sigue deteriorando. Si se sigue deteriorando, hay derretimiento de los glaciares, de lo que está pasando ahora actualmente, ¿no? Actualmente estamos viendo los derretimientos de los glaciares. ¿Qué consecuencias también puede traer esto, no? Sube el nivel del mar, los países costeros van desapareciendo. ¿Y a quién afecta? O sea, todo esto es un círculo vicioso, ¿no? Nosotros emitimos estos gases, se derriten los glaciares, aumenta el nivel del mar y afecta a los países costeros. ¿A quiénes? A las personas, a los animales, a los ecosistemas que existen en estos países, ¿no? Entonces, nuestras acciones también, de alguna manera, nos llevan a nuestras consecuencias, ¿no? Luego sigue el Tratado sobre la Atmósfera, que es llamado el Protocolo de Ginebra, en 1925, donde se prohíbe en la guerra gases asfixiantes, tóxicos o similares y de medios bacteriológicos. Y por último tenemos el Tratado sobre Diversidad Biológica. Esta fue una convención para la protección de la flora, de la fauna y de las bellezas escénicas de los países de América. Esto fue el 12 de octubre de 1940 y entró en vigencia en 1942. Ya que hemos visto un poco de lo que es la normativa internacional, los protocolos que se vieron, ¿no? Un poco de esto, vamos a entrar a lo que es normativas peruanas. Netamente es aquí en Perú, ¿no? ¿Qué decretos nos rigen para el uso del agua, para el uso del suelo, para las emisiones atmosféricas? También hay una legislación para los niveles de ruido en determinadas zonas. Todo esto vamos a verlo. Pero, ¿con qué vamos a empezar? Con la Constitución Política, señores. Aquí en Perú todo se rige bajo la Constitución Política, ¿no? Es la máxima ley que tenemos aquí. En el título 1, capítulo 1, artículo 2, ¿no? En el inciso 22, entonces consagra el derecho fundamental a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado, que se traduce en la obligación de Estado, así como de los ciudadanos, de mantener aquellas condiciones indispensables para el desarrollo de la vida y procesos ecológicos, ¿no? Entonces nosotros tenemos derecho a un ambiente sano y equilibrado. ¿Para qué? Para nosotros desarrollarnos con dignidad, ¿no? Tenemos que tener las condiciones mínimas para poder desarrollarnos por nosotros mismos, ¿no? Independientemente de nuestras conductas, ¿no? Si nosotros nos desarrollamos en un ambiente contaminado o degradado, no vamos a poder desarrollarnos y vivir con dignidad. Estas son condiciones adversas, ¿no? Lo que degradaría nuestra naturaleza. Entonces, en la Constitución Política ya empieza a nombrar esta parte del medio ambiente, ¿no? Luego seguimos con el artículo 66, 67, y 68 y 69, donde nos habla de los recursos naturales, renovables y no renovables. Estos son patrimonio de la nación, ¿no? El Estado es soberano en su aprovechamiento. Entonces tenemos que por ley orgánica se fijan las condiciones de su utilización y de su otorgamiento a particulares. La concesión otorga a su titular un derecho real sujeto a dicha norma legal. Esto se puede ver como ejemplo en las minerías, ¿no? Las minerías se dan por concesiones. Entonces, el Estado
es dueño, ¿no? Entre comillas, es dueño de todos los recursos naturales renovables y no renovables aquí en nuestro territorio. Entonces el Estado puede fijar algunas condiciones para que puedan utilizarlo de manera apropiada. En el artículo 67 se determina la política nacional del ambiente. Esto lo determina el Estado. Esta política promueve el uso sostenible de sus recursos naturales. En el artículo 68 nos habla de que el Estado promueve la conservación de la diversidad biológica y de las áreas naturales protegidas. Aquí entra mucho el CERNAM, ¿no? Luego viene el artículo 69, donde nos dice que el Estado promueve el desarrollo sostenible de la Amazonía con una legislación adecuada, ¿no? Sobre todo en la Amazonía que vemos, qué gran problemática vemos, la tala ilegal, y vemos la minería ilegal que está dañando de manera inmensa nuestros bosques en la Amazonía, ¿no? Cabe decir que la tala solamente deja un 2% de ganancias a los nativos de esas zonas. Entonces, ¿dónde está el 98%? ¿Dónde? Un 2% solamente se va a los ciudadanos de la Amazonía. Entonces, creo que debería haber un poquito más de control, debería haber un poco más de fiscalización. Creo que un poco más no, creo que debe haber demasiada fiscalización. Debemos tener personas hechas y derechas para estas fiscalizaciones, ¿no? Donde no existan esas tristes historias de que, como lo llaman aquí, ¿no? Te rompen la mano, es decir, te dan dinero y usted no vio nada, no escuchó nada y se acabó el asunto, ¿no? Yo creo que debería haber una adecuada, ¿cómo les digo? El contrato del personal, sobre todo, ¿no? En la OEFA, que debería tener algunos requisitos estas personas que van a hacer las fiscalizaciones, ¿no? Luego tenemos la Ley General del Ambiente, ya esto es netamente del medio ambiente, la Ley 28611, ¿no? Esto reemplazó al Código del Medio Ambiente y los Recursos Naturales aprobado mediante Decreto Legislativo número 613. Cabe decir que este código constituyó el primer intento legislativo de agrupar, concordar y sistematizar todos los aspectos relacionados a la regulación en materia ambiental. Además, esta Ley General del Ambiente constituye un conjunto de lineamientos, objetivos, estrategias, metas, programas e instrumentos de carácter público que tienen como propósito, su principal propósito es definir y orientar el accionar de las entidades del gobierno nacional, regional y local, así como del sector privado y del sector público en materia ambiental. Esto se tiene que dar en forma coordinada y concertada. Además, tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de las personas. ¿De qué manera? Garantizando la existencia de ecosistemas saludables, viables y funcionales a lo largo plazo. Todo esto a largo plazo. Mediante el desarrollo sostenible del país, mediante la prevención y el aprovechamiento sostenible de los recursos naturales. Todo esto, señores, todo esto se hace de una manera responsable y congruentes con el respeto de los derechos fundamentales de la persona. Entonces nosotros, yo siempre digo, ¿no? Yo en algunas ponencias que he tenido, ¿cuál es la mayor plaga del mundo? ¿Cuál es la mayor plaga del mundo? ¿Qué responderían ustedes? Mi respuesta, sin pensarlo, los seres humanos. Nosotros somos la mayor plaga del mundo, ya que nosotros estamos deteriorando nuestro medio ambiente, nuestros recursos naturales, nuestro ecosistema, ¿no?
Entonces, qué irónico que las leyes del ambiente se basen en la calidad de vida de las personas, ¿no? Qué irónico, me parece muy chistoso, la verdad. Entonces, ahora vamos a analizar algunas partes de esta ley, de las partes más importantes. De todas maneras, ustedes van a encontrar aquí en esta plataforma virtual las leyes completas para que ustedes la puedan analizar, ¿no?, a detalle. Tenemos aquí en el capítulo 3, el capítulo 3 que se titula Gestión Ambiental, directamente en el artículo 24, habla del Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental, ¿no? Aquí se habla que toda actividad humana que implique construcciones, obras, servicios y otras actividades, así como las políticas, planes y programas públicos susceptibles de causar impactos ambientales de carácter significativo, está sujeta, de acuerdo a ley, ¿a cuál? Al Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, el CIA, el cual es administrado por la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Quién es la Autoridad Ambiental Nacional, señores? ¿Quién es? El MINAM. El MINAM es la Autoridad Nacional en materia de medio ambiente, ¿no? Luego, los proyectos o actividades que no estén comprendidos en el Sistema Nacional de Evaluación de Impacto Ambiental deben desarrollarse de conformidad con las normas de protección ambiental específicas de la materia. En esta otra parte tenemos el artículo 25, que nos habla de los estudios de impacto ambiental. En el artículo 31 nos hablan de los ECAs, tanto del agua, del suelo, del aire y del ruido, ¿no? ¿Cómo es que se debe crear estos estándares, estos estudios ambientales? ¿Qué son? ¿No? ¿Qué debe tener? ¿Qué debe contener? Entonces, en estos artículos nos están hablando sobre estos. También tenemos aquí en el artículo 32, nos habla sobre el límite máximo permisible, que es la medida de la concentración o del grado de elementos, sustancias, parámetros físicos, químicos y biológicos que caracterizan a un efluente o una emisión. ¿Cuál es la diferencia entre ECA y límite máximo permisible? Bueno, el ECA, aquí mismo nos dice, ¿no? Estos ECAs, estos parámetros, se miden en el cuerpo receptor. Puede ser un río, puede ser el mar, ¿no? Estos estándares de calidad ambiental, por ejemplo, yo lo estoy tomando ahorita del agua, sería un cuerpo receptor, como puede ser un río, puede ser un lago, puede ser el mar. Pero aquí, en el límite máximo permisible, ¿dónde es? ¿Dónde se miden estos parámetros, no? ¿Dónde se miden? Estos parámetros se miden en un efluente o en una emisión. Puede ser de una minería, puede ser de una industria, ¿no? Entonces, hay algunas concentraciones, algunos parámetros que estos límites permiten para que no dañe a un cuerpo receptor, ¿no? Entonces, todo está ligado, todo está ahí ligado. Luego en el artículo 33 nos habla de la elaboración del ECA y de los LMPs. ¿Quiénes lo elaboran? ¿Quiénes dirigen el proceso de elaboración, ¿no? Y nos habla de que la Autoridad Ambiental Nacional. ¿Quién es la Autoridad Ambiental Nacional, señores? Lo acabo de decir hace un momento. Es el Ministerio del Ambiente, ¿no? También nos dice que la Autoridad Ambiental Nacional, en coordinación con los sectores correspondientes, dispondrán la aprobación y registrarán la aplicación de estándares internacionales o de nivel intermedio en los casos que no exista ECA o LMP equivalentes aprobados en el país, ¿no? Entonces, en el artículo 33 nos habla sobre la elaboración del ECA y de los LMPs. Entonces, estas son algunas partes que yo he creído convenientes nombrarlas en este curso. De todas maneras, le estamos dejando la ley completa en la parte
baja de esta plataforma virtual. Si no lo encuentran aquí, estaría dentro del material extra. Ustedes revisen, ustedes lo van a encontrar. Luego seguimos con la ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, la ley número 27446. Esta ley establece un sistema único y coordinado de identificación, prevención, supervisión, control y corrección anticipada de los impactos ambientales negativos derivados de las acciones humanas expresadas por medio del proyecto de inversión. Dentro de esta ley nos señalan 3 categorías, estos de acuerdo al riesgo ambiental. La primera categoría nos indica que los impactos no son significativos o casi no se sienten, que se pueden mitigar de una manera muy fácil. Estos necesitan un día. En la categoría 2 ya hay impactos significativos que necesitan un estudio de impacto ambiental semi detallado, y en la categoría 3, la última categoría, son impactos ambientales muy importantes, que también ahí en esta categoría necesitaríamos un estudio de impacto ambiental detallado, ¿no? La presentación de estos estudios, tanto del día como de los ellas, se hacen a la autoridad competente, cumpliendo algunos requerimientos que nos dice esta ley, que ahorita lo vamos a revisar. Además, cabe mencionar que en tanto se expida el reglamento de la ley 27446, el decreto supremo número 019/2009 MINAN, ¿no?, se aplicarán las normas sectoriales correspondientes en lo que no se oponga a la mencionada ley, ¿no? Vamos a revisar algunas partes de esta ley. Por ejemplo, acá tenemos el capítulo 1, cuál es el objeto de esta ley. En el capítulo 2, en el artículo 2, disculpen, vamos a ver el ámbito de la ley, hasta dónde, qué abarca esta ley, ¿no? Para quiénes quiénes están sujetas a esta ley, ¿no? En esta parte de acá, en el artículo 3, nos dicen quiénes están obligados a tener una certificación ambiental, ¿no? Es decir, dice, no podrá iniciarse la ejecución de proyectos ni actividades de servicios y comercios referidos en el artículo 2, y ninguna autoridad nacional, sectorial, regional o local podrá aprobarlas, autorizarlas, permitirlas, concederlas o habilitarlas si no cuentan previamente con la certificación ambiental, ¿no? Pero, ¿qué es una certificación ambiental? Esta certificación ambiental es como un permiso para que una industria, un proceso productivo pueda tener, pueda comenzar sus actividades previamente con el análisis, con el estudio de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Para revisar los impactos que podría originar. Aquí, en el artículo 2, nos habla sobre la categorización de proyectos de acuerdo al riesgo ambiental. Es lo que hemos mencionado en la primera parte de esta ley. Las 3 categorías, ¿no? En la primera categoría, como les dije, se presenta un día, una declaración de impacto ambiental de los proyectos que no originan impactos ambientales negativos de carácter significativo. En la categoría 2, nosotros presentamos un estudio de impacto ambiental semi-detallado de los proyectos que podrían originar impactos ambientales moderados y cuyos efectos negativos pueden ser eliminados o minimizados. Pero ya en la categoría 3 se presenta un estudio de impacto ambiental detallado de los procesos que pueden producir impactos ambientales negativos significativos, cuantitativa o cualitativamente, ¿no? Estos ya son impactos negativos importantes. Luego, aquí dentro de este artículo, también nos habla sobre el sector que aplica, ¿no?, la evaluación ambiental estratégica. Esta evaluación ambiental estratégica va a dar lugar a la emisión de un informe ambiental por el MINAN, que orientará
la adecuada toma de decisiones que prevenga daños al ambiente, ¿no? El BINAM va a emitir un informe ambiental donde orienta al ejecutor de un proceso, de un proyecto, para que pueda tomar una decisión, ¿no? Para prevenir daños al ambiente. En el artículo 5 nos habla sobre los criterios que debe tener respecto a la protección ambiental, donde queda priorizado la protección de la salud de las personas, ¿no? Luego, en el artículo 6 tenemos el procedimiento para la certificación ambiental, cuáles son las etapas que debemos seguir para obtener el certificado ambiental. Ahí están los 5 pasos. La primera es la presentación de la solicitud, la segunda es la clasificación de la acción, la tercera la evaluación del instrumento de gestión ambiental, la 4 viene a ser la resolución y la 5 el seguimiento y control, ¿no? Primero presentamos la solicitud para obtener este certificado, luego vamos a clasificarlo en qué categoría está, tanto en la 1, en la 2 o en la 3. Van a hacer la evaluación del instrumento de gestión ambiental. Este instrumento puede ser el DIA, puede ser el EIA detallado o el EIA semidetallado. Luego de la aprobación de esta evaluación del instrumento de gestión ambiental, ya viene la resolución. Si nos dan la certificación ambiental, viene un seguimiento y también viene un control. El seguimiento se hace mediante los planes de monitoreo, ¿no? Para poder controlar los impactos que podría ocasionar nuestros procesos. En el artículo 7 viene ya todo lo que es el contenido de la solicitud de certificación ambiental, el primer paso, ¿no? ¿Qué debe contener esta solicitud de certificación ambiental? Primero, debe tener una evaluación preliminar, es decir, debe tener las características de la acción que se proyecta a ejecutar, debe tener los antecedentes de los aspectos ambientales, los posibles impactos ambientales que pudiera producirse, las medidas de prevención, mitigación o corrección previstas. Además, podemos nosotros proponer en qué categoría nos vamos a ubicar. Podemos decir que vamos a estar en la categoría 1, categoría 2 o categoría 3, ¿no? Además, una propuesta de términos de referencia para el estudio de impacto ambiental. Luego, después de esta toda información tiene que estar contenida, debe estar suscrita por una declaración jurada, ¿no? Esto debe ser por el titular o el proponente del proyecto, de la obra o del proceso que vamos a realizar, ¿no? En el artículo 8 nos habla sobre la clasificación de la acción propuesta, ¿no? La autoridad competente deberá ratificar o modificar la propuesta de clasificación realizada con la presentación de la solicitud. Es decir, si nosotros nosotros nos clasificamos en la categoría 1 y de repente el MINAM, digámoslo así, ¿no? El MINAM nos dice, no, según tus impactos, según tus aspectos, ustedes deben estar en la categoría 2. Entonces, ellos pueden ratificar este criterio que nosotros hemos tenido, ¿no? Para categorizarnos en esta categoría, valga la redundancia, ¿no? Además de la clasificación que reciba la acción propuesta, la resolución de la autoridad competente deberá expedir la correspondiente certificación ambiental para el caso de la categoría 1. Como son impactos ambientales casi nulos, entonces es más fácil que nos dé la certificación ambiental, ¿no? Pero para las otras dos categorías debe tener una aprobación de los términos de referencia, lo que hemos nosotros propuestos para la elaboración del estudio de impacto ambiental. ¿Cuáles son el contenido de los instrumentos ambientales? Es decir, de los EIAs y de los DIAs, ¿no? Debe tener una descripción de la acción propuesta y de los antecedentes de su área de influencia. Además, tenemos que tener la identificación y caracterización de las implicaciones y de los impactos ambientales negativos. Nosotros tenemos que identificar y tenemos que describir estos impactos ambientales. Además,
debemos tener en cuenta el ciclo de vida del producto o actividad, así como el riesgo ambiental. Además, tiene que tener la estrategia de manejo ambiental, por ejemplo, el plan de manejo ambiental, el plan de contingencia, los planes de compensación, los planes de abandono o cierre. Todos estos tenemos que tenerlo como una estrategia, ¿no? Además, tenemos que tener el plan de participación ciudadana. En el caso de las minerías, ¿no? Siempre es bueno tener este plan de participación ciudadana, ya que nosotros tenemos que informar de los procesos que vamos a realizar. Algunas veces hemos visto tantos conflictos socioambientales que hay en nuestro país, que se pelean los ciudadanos de algunos pueblos con los dueños de las minerías o de las industrias grandes, ¿no? Luego, el estudio de impacto ambiental tiene que ser elaborado por profesionales de diferentes especialidades. Esto tienen que ser de entidades autorizadas. Esta elección, pues, es responsabilidad del titular o proponente de la acción. Y ellos asumen el costo de la elaboración de los estudios de impacto ambiental, los de los días, ¿no? Además, el MINAN tiene un registro de entidades autorizadas, los que están autorizados para elaborar estos estudios, ¿no? En el siguiente artículo también vemos la resolución de certificación ambiental o la expedición del informe ambiental, ¿no? Ya después de la evaluación se elabora un informe técnico legal indicando las consideraciones que apoyan la decisión. Es decir, si me dan la certificación, ¿por qué me la están dando? Si no me la dan, ¿por qué no me la están dando? Entonces todo esto va a estar en el informe técnico legal. Además, la resolución que aprueba el instrumento de gestión ambiental constituirá la certificación ambiental, quedando así autorizada la ejecución de la acción o proyecto propuesto. Es decir, nosotros ya presentamos nuestro estudio de impacto ambiental semidetallado. Entonces, la resolución que aprueba este estudio de impacto ambiental, esta es nuestra certificación ambiental. Para el caso de una evaluación ambiental estratégica, el MINAN emitirá un informe ambiental que lo pondrá a consideración del proponente para que éste realice los ajustes correspondientes de manera previa a su adopción definitiva, ¿no? Entonces, señores, hasta el momento solamente hemos visto la Ley General del Ambiente, hemos visto la Ley del Sistema Nacional de Evaluación del Impacto Ambiental, así como la Constitución Política. Todo esto son en base a la legislación ambiental peruana, ¿no? En la siguiente sesión vamos a revisar los estándares de calidad ambiental.